A continuación, es grato invitar al señor doctor Aníbal Velázquez, ministro de Salud, quien pronunciará algunas palabras alusivas a la fecha. Bienvenido. Doctor Patricio Wagner, presidente ahora de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Osvaldo Segarra, flamante presidente electo de la Academia. El doctor Raúl Montes Soto, vicepresidente electo del periodo. Doctor Alfonso Zabaleta, secretario de la Academia. También debemos saludar al señor Isaac Humala, esposa, que nos acompañan en esta importante noche. Comandante del Ejército Peruano Felipe Arrieta, edecán del primer ministro Pedro Cateriano, señores ex ministros de Salud, doctor Víctor Yamamoto, doctor Eduardo Pretel, distinguidas autoridades que nos acompañan ahora, miembros de la Academia, amigos, funcionarios del Ministerio de Salud que también nos acompañan. En este momento es importante reconocer instituciones como la Academia Nacional de Medicina, porque concentra una institución que tiene legitimidad, la autoridad en medicina, pero también concentra a personas que tienen la sabiduría y que justamente debemos nosotros siempre contar con su apoyo, especialmente para poder implementar políticas y tomar decisiones. El hecho de poder contar con una academia con historia justamente permite entonces que el hecho de tener un consejo consultivo del Ejecutivo permita tener la posibilidad de acceder a esa experiencia invalorable que va a permitir entonces tomar mejores decisiones. Por esa razón, cuando estuve en la mesa, le anunciaba ahora al presidente electo que le tenía una sorpresa. Justamente me decía que ya quería saberla, pero le dije no, que espere un momentito en el momento de mi discurso. Bueno, nosotros tenemos un consejo consultivo por ley que permite implementar políticas públicas, que es el Consejo Nacional de Salud. Y nosotros quisiéramos invitar como miembro invitado del Consejo Nacional de Salud de la Academia para que pueda participar formalmente de las reuniones del Consejo Nacional de Salud y nos pueda acompañar a las sesiones donde se toman decisiones importantes y también se dan tareas y acciones a través de grupos de trabajo, especialmente para poder implementar políticas públicas. Y consideramos que la Academia Nacional de Medicina va a tener un rol muy importante dentro del Consejo Nacional de Salud y por eso queríamos en este momento público hacer esa invitación para que puedan acompañarnos en las sesiones ordinarias y extraordinarias que tenga el Consejo Nacional de Salud. Y claro, como bien mencionaba en su discurso el doctor Segarra, la salud, al ser un derecho universal, lo que se ha hecho en los últimos años es ir implementando reformas que permitan hacer que la salud se constituya en el centro de la política pública, pero la salud como un derecho. De tal forma que en este momento, cuando se centra un sistema de salud en la salud como un derecho, entonces permite organizar el sistema alrededor de ese eje y hemos podido ver que haber tomado esa decisión de centrar la salud como un derecho ha permitido dinamizar algo que era difícil en otros periodos, conseguir más recursos para el sistema de salud. Lo que hemos podido ver es que cuando se reconoce el derecho y cuando existe un instrumento que permita que se pueda ejercer el derecho de manera efectiva, entonces se promueve de manera positiva la posibilidad de que el sistema de salud tenga que responder frente a un derecho reconocido.
En este momento, la reforma del sector salud, que está en marcha, lo que ha considerado es de que, al ser la salud un derecho, otorgarle entonces un instrumento que permite ejercer ese derecho, y se está haciendo a través del aseguramiento universal. En este momento, ya podemos decir que todo niño que nace en el Perú tiene un seguro de salud, por ley, y está protegido desde la gestación hasta los 5 años. Por lo tanto, ahora ya podemos decir que todo niño que nace en el Perú tiene una protección financiera para poder atender cualquier enfermedad que pueda tener, desde las enfermedades más comunes hasta las enfermedades de alto costo. Y muestra de ello que ya se comenzó a implementar, de tal forma que si un niño que nace en el Perú y no tiene salud ni tiene un seguro privado, automáticamente es afiliado al Seguro Integral de Salud, y aunque sin importar la condición socioeconómica, que antes estaba restringido, antes de la reforma estaba restringido solamente otorgar el Seguro Integral de Salud a las personas que no tenían recursos y que eran considerados pobres o extremadamente pobres. Entonces se ha comenzado a introducir a través de la salud como un derecho a un nuevo concepto, ya no solamente dirigido a un seguro para los pobres, sino un seguro para las personas que son vulnerables, y un grupo vulnerable son los niños, y desde la gestación hasta los 5 años, y en la medida que se pueda considerar en los siguientes gobiernos cuáles son esas poblaciones vulnerables, se puede ir ampliando esta protección financiera. Al otorgarle el derecho a través de un seguro público o a través de un seguro de salud, entonces genera la obligación de poder otorgarle el servicio. Por lo tanto, quiere decir que no basta estar afiliado al seguro, porque ahora necesita que cuando esté con algún problema de salud o cuando requiere una medida preventiva o una acción de promoción de la salud, entonces requiere que recibir el servicio. Y para recibir el servicio, entonces se va a requerir la oferta del servicio, la infraestructura, el equipamiento, los recursos humanos. Esta lógica de centrar en el derecho, entonces, genera una dinámica que, al haber una demanda social, va a provocar entonces también un compromiso político, para que luego el compromiso político se pueda reflejar en los recursos asignados al sector o al sistema de salud. Entonces, esta ruta de poder centrar en el derecho ha permitido en esos momentos responder que para poder otorgar el servicio se necesita tener una nueva infraestructura. Por esa razón que se ha incrementado también la inversión pública en los servicios de salud. La inversión en este momento es 5 veces más que los gobiernos anteriores. En este momento se estimó, con una planificación multianual, un compromiso del gobierno para el periodo de gobierno, y se hizo una planificación multianual también, que por primera vez se hace y está dentro del marco de la reforma, donde de manera intergubernamental, porque como la salud está descentralizada, entonces la decisión y la priorización de los establecimientos de salud se tiene que hacer en coordinación con los diferentes niveles de gobierno. El gobierno nacional, el gobierno regional identifica las prioridades con criterios técnicos. Luego se calcula cuánto significa de inversión para esos establecimientos priorizados, y lo que se ha calculado es que para poder tener 170 establecimientos nuevos, 33 establecimientos nuevos regionales, hospitales regionales, entre 9 y 12 hospitales nacionales, se necesita aproximadamente una inversión durante este periodo de gobierno de 8.400 millones de nuevos soles. Entonces, ese compromiso multianual, cuando empieza un gobierno, quiere decir que prioriza los establecimientos que se van a comenzar a construir. Y entonces se compromete el recurso durante todo el periodo de gobierno, y de tal manera que en la medida que se va avanzando con los proyectos de inversión se va utilizando el fondo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Son 130 establecimientos que han sido inaugurados. Algunos comenzaron antes, porque en salud, construcción de un establecimiento de salud no es tan simple como construir una carretera o un colegio, porque es más complejo. Quiere decir que se necesita más tiempo para poder trabajar, y por lo tanto, construir hospitales, construir establecimientos de salud van a trascender de un gobierno a otro. Por eso que en salud, que es algo positivo en el sector, de que no es que es borrón y cuenta nueva en cada gobierno, sino es una
acumulación de lo que se ha ido haciendo y se va mejorando y se va ampliando en los siguientes gobiernos. Por eso que es algo que eso debe continuar. Esta buena política de hacer una planificación multianual, que además los establecimientos priorizados incluye no solamente la infraestructura, sino también el equipamiento completo para el nivel de atención correspondiente y el recurso humano que se necesita, ese era el otro problema. Entonces, dentro del proyecto de inversión se incluye también el financiamiento del recurso humano. Quiere decir, si es un hospital que ya existe y se va a ampliar, necesita una brecha adicional de recurso humano. El proyecto de inversión incluye para el primer año el pago del recurso humano, para que en el siguiente año forme parte de la planilla. Entonces, esto ha generado el hecho de centrar en el derecho, ha generado un compromiso del Estado para poder responder al derecho. Esta ruta debe seguir. Y por eso la ruta de tener un aseguramiento de salud, un seguro público, debe fortalecerse y debe tener más recursos. Porque esa es la manera como se puede hacer que el derecho se pueda ejercer de manera efectiva. Entonces, al haber un cierre de la brecha, que es muy grande en el país, hemos visto, y todos somos conscientes, de que hay mucho por hacer todavía en el sector salud. Construir un hospital no se hace tan rápido. Los proyectos de inversión para los hospitales de Lima todavía están en fase de preinversión. Hay hospitales regionales que ya se están por inaugurar y depende mucho también de la eficiencia y la capacidad de gestión de los gobiernos regionales. Y en este gobierno debemos inaugurar entre 8 hospitales regionales nuevos, que son modernos, última tecnología, y lo que está generando ahora es una demanda de recursos humanos. En este momento tenemos una gran preocupación porque la velocidad de poder tener nuevo establecimiento de salud con equipamiento no se va a la misma velocidad con el recurso humano. La formación del recurso humano en salud requiere un tiempo mayor y por lo tanto una de las cosas que nosotros vamos a pedir al Consejo Nacional de Salud y por lo tanto a la Academia de Medicina es este trabajo por una política de recursos humanos en la cual se pueda incluir acciones como la ley de residentado médico, que ya está en el Congreso y que debe pronto aprobarse, y una vez que eso ocurra se tiene que elaborar el reglamento, y una de las primeras tareas va a ser elaborar el reglamento de esa ley, pero además se necesita entonces tener una política intensiva de recursos humanos, porque el principal problema que existe en el país es recursos humanos, especialmente médicos especialistas. Entonces, se tiene que hacer una inversión ahora importante, porque los nuevos establecimientos de salud van a tener el problema de que por más que tengan equipamiento, infraestructura moderna, van a tener déficit de recursos humanos. Entonces, una tarea es cómo hacer para que esto pueda tener una velocidad mayor y pueda tener una buena calidad, que esa es una de las preocupaciones que vi en el discurso del doctor Segarra. Entonces, siguiendo esta línea, nosotros pensamos de que hay varios retos todavía por cumplir y hay varios compromisos que tienen que consolidarse y tiene que haber un consenso nacional. Un aspecto que era muy reclamado era la posibilidad de que la reforma que se ha implementado en el Perú pueda tener un mayor debate, un mayor consenso. Entonces, se pudo lograr que se incluyera dentro del acuerdo nacional la posibilidad de debatir sobre qué es lo que deberíamos consensuar todos en una reforma del sector salud. Y debemos decir que después de 7 meses de trabajo, trabajando todas las semanas, todos los partidos políticos, miembros representantes de los gremios de profesionales y también de personal de salud, gremios empresariales representados en el Acuerdo Nacional, sociedad civil representada en el Acuerdo Nacional, se han reunido y han trabajado intensamente, comprometidos en poder llegar a un consenso. Y finalmente se ha llegado al consenso, porque en el Acuerdo Nacional no se puede acordar nada si no es por unanimidad. Por ahí no hay votación. O sea, todo lo que se pueda llegar es porque todos están de acuerdo. Y se ha podido llegar a un feliz acuerdo, un feliz consenso, en que todos estamos de acuerdo en lo que se debe hacer, el propósito, el para qué de una reforma, y que tiene implicancias, ejes de trabajo. Uno de ellos, por supuesto, es recursos humanos, por supuesto, el aseguramiento universal, dar mayores recursos al sector salud, entre otros. Quiere decir que, por fin,
en el tema de salud, por lo menos, en este momento hay un consenso de las cosas que se deben hacer y eso permite dar institucionalidad, permite dar continuidad y también permite que se instituya una política de Estado en el sector salud y que nosotros lo que queremos ahora es ver cómo esos consensos puedan permitir alinear a todos, a las instituciones públicas, instituciones privadas, a sociedad civil y los próximos gobernantes que también puedan trabajar para poder implementar esos grandes consensos y en esa tarea también vamos a pedir la participación de la Academia Nacional de Medicina para ver qué hacer luego de estos consensos, ahora cómo pasamos a la siguiente etapa de cómo hacer que estos consensos puedan llevarse a la práctica. Y una de las formas es la planificación. Por lo tanto, en este momento el Consejo Nacional de Salud también está trabajando por el Plan Nacional Concertado de Salud y por lo tanto la Academia también va a participar activamente de este plan, que justamente es una de las tareas que tiene en este momento ya organizando el Consejo Nacional de Salud. Y finalmente, dado que también es muy dinámico y como bien decía el doctor Segarra, el tema de salud es una innovación continua y por lo tanto se necesita preparar el sistema para hacer sistemas resilientes, que quiere decir sistemas que se adaptan a la situación actual, se adaptan a posibles amenazas, etc. Entonces, se necesita que en este momento, por ejemplo, la coyuntura, hemos estado hace unos días discutiendo que se ha firmado el tratado, el TPP, Transpacífico, donde uno de los puntos críticos para poder, digamos, acordar el tratado, que ahora lógicamente todavía pasa una etapa de debate y luego pasará al Congreso, donde se definirá si finalmente se ratifica o no el tratado, pero uno de los puntos críticos fue el otorgamiento de protección de los datos de prueba para medicamentos biológicos, biotecnológicos. Entonces, es algo que para nosotros es una preocupación importante, porque son medicamentos innovadores y cuando hay un medicamento innovador son costosos. En este momento es muy importante, especialmente para el tratamiento de cáncer y otras enfermedades, y se piensa que estos medicamentos biotecnológicos son el futuro. Y por lo tanto, el país se necesita preparar para poder enfrentar lo que viene. Entonces, lo que hemos propuesto es prepararnos para poder enfrentar este nuevo escenario de medicamentos biotecnológicos y por lo tanto hemos conformado una comisión multisectorial para poder elaborar la política de acceso a medicamentos biotecnológicos. Y es algo muy nuevo y esta política lo que pretende es ir primero por el tema regulatorio para permitir el ingreso de biosimilares que son de menor costo, que ya existen biosimilares y permita entonces tener medicamentos en menor costo, hasta que se implemente el tratado si es que se ratifica. Según lo que se ha acordado, el tratado de TPP se estaría implementando aproximadamente 13 años después, porque hay un 10 años de periodo para que se pueda implementar el tratado para medicamentos biotecnológicos. Quiere decir que nos da un plazo de 13 años como para prepararla de acceso a medicamentos biotecnológicos. Entonces, una de las medidas es fortalecer la capacidad regulatoria, la capacidad de poder tener un IGEMIT fortalecido y además, por fin, poder pensar la posibilidad de producir medicamentos biotecnológicos en el Perú. Y por lo tanto, esto requiere investigación. Entonces, necesitamos ahora, de manera decidida, teniendo esta motivación del TPP, de poder fortalecer la capacidad del país para poder producir medicamentos biotecnológicos y poder desarrollar la investigación en este tipo de medicamentos. Tanto para evaluar la eficacia y la seguridad de estos medicamentos, para que podamos traer también biosimilares que requieren esas pruebas, como también para hacer investigación de innovación y también para poder contribuir a la industria que el país ya debería pasar a ese nivel. Entonces, aprovechando esta coyuntura, estamos convocando a poder implementar esta política para tener una política de acceso a este tipo de medicamentos que sabemos que
va a crecer ese mercado dentro de poco y el Perú va a tener que asignar recursos ya de salud. Con los datos que tenemos, un porcentaje importante del gasto de medicamentos están usando para este tipo de medicamentos biotecnológicos, o sea que ya es una realidad y es una necesidad, y por lo tanto tenemos que actuar de manera rápida. Por eso nos alegra que en esta reunión, por ejemplo, estén presentes CONCITEC, que justamente uno de sus roles es cómo contribuir con su investigación al desarrollo y a la producción, en este caso de innovación, en el caso de salud, y también el Instituto Nacional de Salud, que justamente está aquí el jefe institucional, donde por algún motivo positivo, el instituto tiene un marco normativo que le permite producir biológicos, pero no químicos, pero sí biológicos. Y ya lo está produciendo vacunas, antídotos, y lo que ahora hay que introducir dentro del instituto, la capacidad de hacer biotecnología para poder producir nuevos medicamentos y empezar, por fin, y pensamos que no está muy lejos esa posibilidad. En ese marco es que nosotros invitamos entonces a la Academia de Medicina también, que nos puedan apoyar en esta política de acceso a medicamentos biotecnológicos que tiene que ver con investigación, tiene que ver con recursos humanos, tiene que ver con innovación, y eso era lo que quería anunciar e invitar a la Academia a que acepte, por favor, de poder apoyarnos en esta tarea en el Ministerio de Salud. Muchas gracias y felicitaciones, doctor Segarra. Mucho éxito. Tengo unos presentes, ¿sí? Están ahí. Para el presidente saliente y para el presidente entrante. Señoras y señores, ha concluido el programa de esta ceremonia. Los invitamos al cóctel que se servirá en el patio central de esta casona. Pido al señor presidente tenga a bien levantar la sesión. Muchas gracias. Buenas noches. Invitamos a los miembros de la Junta Directiva entrante para la foto de honor. A la concurrencia les pedimos que pasen a continuación a disfrutar el cóctel.